La impactante decisión del millonario que encuentra a una menina mendiga abandonada en la calle. Una tormenta rugía en la noche, con relámpagos que iluminaban brevemente la carretera desierta. Alejandro, un magnate de la tecnología cuya ambición era tan implacable como su fría personalidad, conducía su lujoso coche con prisa, ajeno a lo que el destino le tenía reservado. En su mundo de éxito inquebrantable no había lugar para debilidades, pero esa noche la soledad sería su compañera de viaje. De repente, un destello reveló a una niña, apenas una sombra al borde de la calzada. Clara, una pequeña de no más de 6 años, lucía desaliñada y temerosa, con los ojos llenos de una tristeza que rasgó el velo de indiferencia de Alejandro. Un nudo en su garganta lo hizo detener el auto, su corazón palpitando fuerte, como si sintiera el eco del dolor que había guardado durante años. Al bajar del coche, el viento frío azotó su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que era retórica. La niña, con un collar misterioso que brillaba tenuemente, lo miró con una mezcla de temor y esperanza. Era un colgante deteriorado, pero en su brillo, Alejandro vio algo más. La imagen borrosa de su infancia, de un hogar roto y de un amor perdido. Clara apenas hablaba, pero cada palabra era un susurro que resonaba en su alma. Estoy sola, decía con la voz temblorosa, como si su pequeña existencia se hubiera desmoronado junto a la tormenta. Alejandro, con sus manos temblorosas, sintió un impulso irrefrenable de protegerla. Ven, sube, le dijo, haciendo un gesto hacia el coche. Algo en su corazón le decía que esta decisión podría cambiarlo todo, tanto para él como para ella. Mientras conducía, la pequeña observaba por la ventana, fascinada por el mundo que nunca había conocido. Sin embargo, la quietud de la noche se tornó tensa. Unos minutos después, su móvil vibró. Un mensaje inquietante. Tus secretos no están tan seguros como crees. Era un recordatorio de que su imperio tecnológico estaba en peligro por una competencia implacable, pero en ese momento nada de eso importaba. La niña era un enigma sobre el que no podía dejar de pensar. De regreso a su lujosa mansión, Alejandro se vio atrapado entre su ambición y un lazo inesperado. Clara, que hablaba del collar con nostalgia, mencionó a su madre desaparecida. Es lo único que me queda, susurró. Alejandro sintió el peso de sus palabras como una losa en su pecho. Era un vínculo que lo arrastraba a un mar de preguntas. ¿Quién había sido realmente su madre? ¿Qué secretos oscuros lo unían a la niña? La noche continuó en un silencio tenso, ambos enfrentando sus soledades. Cuando Alejandro se acercó para calmarla, sus manos temblorosas rozaron el collar. En ese instante, una visión fugaz lo asaltó, un rostro familiar, una promesa rota. El pasado se arremolinó en su mente, el miedo lo atravesó. Antes de que los recuerdos lo abrumaran, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, robándole el aliento. Tu legado está a punto de caer. Atrapado entre dos mundos, Alejandro necesitaba decidir. ¿Dejaría que su ambición lo consumiera, o protegería a la niña que iluminaba su oscura vida? La tormenta afuera aumentaba, pero algo dentro de él resonaba, un eco que podría traer esperanza o ruina. ¿Qué secretos y oscuros misterios estaban a punto de salir a la luz? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. La tormenta arremetía fuera de la mansión, los truenos resonaban como un grito de advertencia. Alejandro estaba en su estudio, las luces titilaban con cada relámpago. Clara, sentada en el sofá, miraba hacia el suelo, su pequeño collar brillaba tenuemente. Un instante íntimo, una conexión extraña entre dos mundos opuestos. El silencio fue abruptamente interrumpido por el sonido agudo de un mensaje. Alejandro se acercó a su móvil. Llegamos tarde, decía el texto, seguido de un enlace inquietante. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Quién era?, preguntó sin pensar, sus manos se apretaron contra el dispositivo. Clara se sobresaltó. No sé, murmuró, su voz un hilo de miedo. Alejandro sintió el nudo en su garganta. Es solo un mensaje de trabajo, intentó tranquilizarla, aunque su voz temblaba. Él quería creerlo. Pero en el fondo sabía que algo muy oscuro se cernía sobre él. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la mansión. Sus corazones latieron al unísono, una ola de terror llenó la habitación. Alejandro, gritó una de las sombras alzando un arma. Era su socio, Javier, pero su voz estaba plagada de odio. Hoy es el día de la verdad.
Un estruendo de cristales quebrándose resonó, la niña dio un salto. Los extraños se movían rápido, como depredadores dispuestos a cazar. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Aléjate de ella!», gritó, protegiendo a Clara que temblaba, acurrucándose entre los cojines. «Tu legado está a punto de caer, y tú lo sabes», dijo Javier, acercándose con una sonrisa torcida. «Hoy revelaré todos tus secretos». Las palabras de su antiguo amigo fueron un golpe. Alejandro se congeló, recordando pactos rotos, traiciones escondidas. ¿Cómo había llegado a esto? En un instante lo comprendió. Clara no era solo una niña. Su collar, ese brillo, era un símbolo de una historia más profunda. El rostro pálido de su madre apareció en su mente, una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Acaso Clara era, su hija? Un eslabón que unía su pasado con su ambición, una verdad que lo consumía. «El collar», gritó, el corazón encogido. «¿Dónde lo conseguiste?». Clara levantó la mirada, más confundida que asustada. «Era de mi mamá», dijo, su voz un susurro quebrado. Alejandro sintió que la imagen de su madre desaparecida se descendía con cada palabra de la niña. Reacciones de sorpresa y murmullos llenaron el aire. Las sombras se acercaban, el peligro era palpable. «No toques a la niña», exclamó Alejandro, asumiendo una postura protectora. La tensión era espesa, la habitación estaba cargada de secretos no revelados, de traiciones que clamaban por justicia. Las miradas de miedo y enojo se cruzaban en el aire. En ese momento un rayo iluminó el estudio, revelando lo que todos temían. Eloísa, su madre, estaba allí a través de la puerta. Con el cabello despeinado y una expresión de angustia, ella murmuró: «He venido a protegerte». Un grito inexplicable escapó de los labios de Alejandro. Un lienzo de verdades era revelado justo en el instante más crítico. La habitación se congeló, los insurgentes se detuvieron en seco, el tiempo pareció colapsar. La revelación abría un abismo. ¿Quién era realmente Clara? ¿Por qué la madre de Alejandro había vuelto en el momento más oscuro de su vida? ¿Acaso todo lo que pensó saber se desmoronaba frente a él? La tormenta retumbaba aún más fuerte, como si el universo mismo exigiera respuestas. La habitación se congeló ante la mirada de Eloísa. Clara temblaba, abrazando su collar. Alejandro sentía la presión del tiempo, el peligro palpable de su antiguo socio, pero el reencuentro con su madre lo había dejado sin aliento. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz cargada de incredulidad y miedo. Eloísa se acercó, su mirada fija en Clara, como si viera algo que solo ella podía comprender. «He venido a protegerla a ustedes», murmuró, con un tono que traía recuerdos de un amor perdido. La atención ahora se centró en el collar. «Ese colgante era mío. Nunca debí dejarlo en el pasado». El grupo de encapuchados se movía inquieto, confundido. Javier no daba crédito a lo que estaba viendo. ¿Qué sería esto? Un juego de ilusiones. «No puedes sacarte a Clara de la ecuación, Alejandro», disparó. El corazón de Alejandro latía con fuerza. En medio de la tormenta, entendía que había más en juego que solo su ambición. ¿Cómo sabes sobre ella?», preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. Eloísa le dedicó una mirada profunda. «Lo supe desde que la vi, su madre era mi hermana, Clara es su hija». Las palabras golpearon como un rayo, un marañón de emociones lo inundó. Era posible que la niña que había recogido de la calle, su única razón de esperanza, tuviera un vínculo tan profundo con su historia. La confusión llenaba la habitación y el peligro acechaba en cada esquina. De pronto escucharon un estallido, un disparo resonó en la mansión, la tensión creció. Clara gritó y Elena se agachó protegiéndola. «No te acerques», aulló Alejandro, con el miedo esta vez sostenido por la rabia. «Tú no sabes lo que has desencadenado». Javier sonreía con arrogancia. «Este es el fin, Alejandro. Creías que habías podido ocultar los secretos, pero la verdad saldrá a la luz». A su palabra, Eloísa pareció flaquear. No puede ser cierto», murmuró en un grito casi silencioso. De repente, las luces parpadearon y la habitación se sumió en la semioscuridad. El rugido de la tormenta fuera se intensificó, como si estuviera avivando el fuego que crecía en el interior. En ese instante todo cambió. Una figura más emergió de las sombras, y no era otra que Sofía, la sobrina de Eloísa, con la misma mirada que la pequeña Clara. «Tío», Alejandro retrocedió, su mente se nubló. «¿Y tú quién eres?», preguntó, temiendo por la respuesta. «Soy quien ha estado vigilando toda esta historia, lo que ella no te ha contado. Es que hay un motivo mucho más oscuro detrás de la desaparición de tu madre». Sofía, con los ojos agitados de rabia, se acercó a Javier. Ella conocía el secreto que todos guardaban. «Tonto, tú pensabas que podrías manejarlo solo. Ya es demasiado tarde». La habitación se llenó de murmullos, sonidos dispersos de incredulidad. Alejandro sintió un vacío abrumador. Todo lo que creía saber se tambaleaba. Su madre, su ambición, incluso Clara, todo estaba interconectado de una manera aterradora. «Detente»,
gritó, viendo cómo Javier se acercaba amenazante, aprovechando la confusión. Todo lo que has hecho, lo has hecho por venganza. Pero esto no terminará aquí. Mi madre y Clara son el hilo que puede destrozar tu mundo. La lucha por recuperar la verdad estaba a punto de suceder, y con cada segundo que pasaba, la tormenta afuera se hacía eco de la guerra que se libraba dentro. ¿Cuál era el secreto escondido en el collar? ¿Qué pasaría con Clara? ¿Podría Alejandro soportar otra pérdida? Las revelaciones estaban en el aire como relámpagos, y el final del juego apenas comenzaba. La habitación se había vuelto un campo de batalla. Javier, con su mirada de odio, se acercaba cada vez más, y Eloísa estaba en el medio, tratando de proteger a Clara. La atmósfera a su alrededor se sentía densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Todo en él gritaba que la traición era inminente. ¿Qué vas a hacer, Javier? No te acerques a ella, gritó Alejandro, su voz resonando en las paredes de la mansión. El tiempo se detuvo por un instante, mientras las miradas se entrelazaban, cada uno esperando que el otro diera el primer paso. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. De repente, una explosión retumbó en la casa y las luces estallaron en 1000 pedazos. Un fogonazo iluminó la habitación, revelando un espectáculo aterrador. Una de las figuras encapuchadas había disparado un arma que llevaba oculta. El sonido desgarrador resonó como un trueno que sacudió la estructura misma de la casa. Eloísa se lanzó a un lado con un grito, y Alejandro sintió una ola de pánico arrasarlo. El tiempo parecía moverse lentamente mientras el eco del disparo se desvanecía. Clara, aterrorizada, se abrazó a sí misma y en ese instante todo cambió. La bala no alcanzó a nadie, pero el caos que siguió fue devastador. ¿Qué has hecho?, vociferó Javier mirando con furia a su socio. Eres un idiota, esto estaba planeado perfectamente. En medio de la confusión, Clara, paralizada por el miedo, comenzó a murmurar palabras que no parecían de este mundo. El collar, es el objeto que guarda el secreto, gritó, su voz resonando con una intensidad que encendió el ambiente. Alejandro, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo, miró a su madre. Eloísa tenía un rostro de terror, sus ojos reflejaban más que miedo. Había algo más profundo, un horror antiguo que se ocultaba en su mirada. Clara, quédate cerca, intentó tranquilizar, aunque sabía que su propia voz temblaba. Pero mientras Eloísa intentaba acercarse a su hija, un destello de comprensión iluminó su rostro. No, no puede ser, susurró, llevándose una mano a la boca. Entonces miró a Alejandro con desesperación. Tu padre él sabía. Las palabras fueron como un balde de agua helada. Todo el peso de la verdad cayó sobre los hombros de Alejandro. ¿Qué?, gritó, tratando de captar la magnitud de la revelación. ¿Qué sabes de mi padre? La tensión aumentó cuando Sofía, la sobrina de Eloísa, se unió al frenesí. Eso no es todo, se lanzó al frente y sus ojos destellaban de angustia. Hay algo que no entienden, sus secretos están entrelazados, Alejandro. Cristina, tu madre, se fue a causa de lo que pasó. Las palabras de Sofía colisionaron con la realidad como una roca lanzada al agua, formando ondas de sorpresa y miedo. Alejandro sintió el mundo girar a su alrededor. Cristina, ¿quién es Cristina?, gritó, su vida estaba dando un giro inquietante. Tu madre, en su afán de protegerte de la verdad, ella se sacrificó, continuó Sofía. Esa niña, dijo señalando a Clara, no es solo tu prima. Ella es parte de un juego que está más allá de nuestras comprensiones. Un nuevo disparo resonó y Alejandro dio un paso atrás. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Cristina, sacrificio, Clara no solo era el ícono de una inocencia perdida. Era el eslabón a una verdad que había devorado a su familia. Fue entonces cuando Javier, desbordando frustración, levantó su arma y apuntó. Es el fin de la línea, Alejandro. Siempre supe que había más de lo que aparentabas, dijo con una ferocidad aterradora. En un movimiento rápido, Eloísa gritó, detén esto, no puedes imaginar las consecuencias. Pero el tiempo se había agotado, y justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, una figura atravesó la puerta de la mansión. Era una mujer, alta, con un aire de autoridad, alejando las sombras, trayendo con ella una calma inquietante, un brillo en su mano, un objeto similar al collar que Clara tenía. Basta, exclamó su voz poderosa cortando la tormenta de confusión. Al verla, la habitación se inundó de un silencio atónito. Todos giraron a mirarla, y a Alejandro en ese instante se le heló la sangre. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. La mujer volvió a hablar. Soy Cristina, tu madre, pero hay más que necesitas saber. La revelación estaba lista para estallar, y Alejandro supo que todo lo que había creído hasta ahora era solo la punta del iceberg. ¿Qué más había ocultado su madre?
¿Qué secretos unían a todos ellos, incluidos esos encapuchados? La tormenta afuera rugía y el caos en el interior amenazaba con desatarse. Pero la verdad estaba al borde de ser revelada y Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La habitación vibraba con la tensión palpable del momento. Alejandro, sus ojos fijos en la mujer que decía ser su madre, no podía apartar la mirada del brillo del collar en el cuello de Clara. «Cristina», preguntó, la incredulidad marcando cada sílaba. El caos que había estallado envolvía la sala, y el aire estaba cargado de verdades ocultas y viejas traiciones. Cristina se adelantó un paso, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. «He venido por ella, por ustedes». Las palabras apenas atravesaron el tumulto de los pensamientos de Alejandro. «¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes de Clara? Basta de preguntas», estalló Javier, furioso y nervioso al mismo tiempo, apuntando su arma con una mano temblorosa. «No te salgas de control, Alejandro. Esta es tu última oportunidad». El sonido de la tormenta afuera se intensificó como una banda sonora para el drama que se desarrollaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Justo cuando todos contenían el aliento, Cristina se volvió hacia Javier. «No, lo que sucedió hace años no fue solo mi decisión, tienes que saberlo», pero antes de que pudiera explicar, un estruendo resonó desde el exterior. Un grupo de vehículos llegó, las luces destellando en la ventana. La llegada de refuerzos era inevitable, provocando un revuelo. «¿Quién más viene?», murmuró Sofía, mirando a su alrededor, todos preguntándose qué estaba a punto de pasar. Y entonces salió un grito desgarrador de la boca de Clara. «El collar, tú lo mataste, te lo llevó mi abuela. ¿No puedes volver a por él?». Las palabras de la niña golpearon a todos, una revelación que traía ecos de un pasado desconocido. Alejandro sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. El rostro de Cristina se palideció, su mirada se tornó firme. «Clara, tu abuela me entregó ese collar. Me dijo que era la clave, ella soñó que lo necesitaríamos». El caos interno de Alejandro se amplificó, no sabía si debía seguir preguntando o proteger a su hija, pero algo en el aire cambió. Una nueva inquietud se apoderó de la escena. De repente, un disparo retumbó, no de Javier, sino de una figura encapuchada que había estado esperando en las sombras. Alejandro sintió que el mundo se detuvo. Miró a Clara y vio su rostro asustado, su pecho subiendo y bajando rápidamente. El desconocido estaba en el umbral. «Es hora de que todos sepan la verdad», proclamó con una voz profunda y siniestra. Alejandro apenas pudo reaccionar. La figura se dio a conocer: «Soy el hermano de Eloísa. Durante años he esperado este momento». Los murmullos llenaron la habitación, un conjunto de respiraciones contenidas y miradas de asombro. «Esto no puede ser», gritó Javier, incapaz de comprender la revelación. La realidad se fragmentaba como un espejo roto. Clara, la niña que había recogido de la calle, ahora se convirtió en un catalizador. En su collar escondía más de lo que nunca imaginó, un secreto que amarraba a sus familias. «Nada es lo que parece, Alejandro», dijo la figura acercándose. La atmósfera en la habitación estaba saturada de una verdad peligrosa. «Lo que hemos buscado, lo que hemos prohibido, tu familia ha llevado consigo este secreto desde hace tiempo. Tú eres parte de esto también». Las palabras resonaron como un eco que atravesó el corazón de Alejandro. El peligro se palpaba. La tormenta rugía, alumbrando el rostro de cada uno, moldeando sombras que no sabían si eran amigos o enemigos. «¿Por qué no lo supimos antes? ¿Por qué esta revelación ahora?», balbuceó Alejandro, su voz rota. «Porque hasta ahora no había llegado el momento adecuado, y ahora es inevitable. El legado que llevan se conecta con la historia de ambos lados de la familia». Con cada palabra, la conexión se hacía más evidente, pero en su interior, Alejandro sabía que nada sería igual. Los ecos de las revelaciones giraban en su mente. ¿Qué más había en la historia oculta de sus familias? ¿Qué más secretos se descubrirían? Y más importante aún, cómo cambiaría esto su relación con Clara, su conexión con Cristina y el legado de traición que parecía rodear su linaje. Todo dio un giro inesperado, dejando a Alejandro y los demás paralizados. La tormenta fuera rugía con furia, y dentro, sus corazones latían al compás de un nuevo tipo de miedo. El miedo a no saber la verdad completa. Nadie podía prever cómo esto afectaría sus vidas, y mientras Alejandro miraba a su alrededor, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La habitación vibraba con la tensión palpable del momento. Alejandro, sus ojos fijos en la mujer que decía ser su madre, no podía apartar la mirada del brillo del collar en el cuello de Clara. «Cristina», preguntó, la incredulidad marcando cada sílaba. El caos que había estallado envolvía la sala, y el aire estaba cargado de verdades ocultas y viejas traiciones. Cristina se adelantó un paso, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. «He venido por ella,
por ustedes. Las palabras apenas atravesaron el tumulto de los pensamientos de Alejandro. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes de Clara? Basta de preguntas, estalló Javier furioso y nervioso al mismo tiempo, apuntando su arma con una mano temblorosa. No te salgas de control, Alejandro. Esta es tu última oportunidad. La tormenta afuera rugía y el sonido se mezclaba con el miedo que se sentía en la sala. Justo cuando todos contenían el aliento, Cristina se volvió hacia Javier. No, lo que sucedió hace años, no fue solo mi decisión, tienes que saberlo. Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo resonó desde el exterior. Un grupo de vehículos llegó, las luces parpadeando en la ventana, iluminando los rostros asombrados. ¿Quién más viene?, murmuró Sofía, mirando a su alrededor, todos preguntándose qué estaba a punto de pasar. Entonces el rostro de Clara se iluminó con un brillo intenso. El collar tú lo mataste, te lo llevó mi abuela, no puedes volver a por él. Las palabras de la niña golpearon a todos, y Alejandro sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Cristina miró hacia Clara, y su expresión se transformó en una mezcla de terror y reconocimiento. Ese collar no solo es un símbolo. Guarda los secretos de nuestra familia, secretos que jamás debieron salir a la luz. De repente, una de las figuras encapuchadas se lanzó hacia adelante desenfrenada y en un movimiento rápido arrancó la pistola de Javier. El grito desgarrador de Eloísa llenó la habitación, todo sucedió en un instante. En medio del alboroto, la figura encapuchada desenfrenó una ráfaga de disparos. Fue como si el tiempo se detuviera. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro, paralizado, miró cómo la mayoría de los presentes caían al suelo, víctimas del caos. El destello del collar en el cuello de Clara brillaba intensamente, contrastando con la oscuridad creciente. «Mamá», gritó Clara buscando la mano de Eloísa, pero la visión se distorsionó entre el horror. Alejandro sintió un temblor en su pecho, cada segundo que pasaba la incertidumbre crecía. La figura encapuchada avanzaba, acercándose a Cristina, y en un destello de pánico, Alejandro comprendió que no era un enemigo cualquiera. «Soy tu hermano», reveló la figura en un susurro, despojándose de la capucha. La sala se congeló, la sorpresa, una marea dentro de todos los que pudieron escuchar. La revelación hizo eco en la habitación. Alejandro no podía creerlo. El hombre que así llamaba a su hermano era igual a su padre, el mismo rostro, pero con una aldurez que nunca había visto. «Estás aquí por el collar, por el legado que siempre nos dio poder», continuó, y Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era la clave de su historia familiar, de sus secretos y de la ambición desmedida que había marcado su vida. Los murmullos se intensificaban, Javier sacudió la cabeza, incapaz de aceptar la revelación. «Esto no tiene sentido, tu madre me traicionó, ella me mintió, no puede ser real. Gerardo, ¿qué has hecho?», murmuró Cristina quebrada. «¿Por qué volviste? Esto no era parte del plan». El hermano de Alejandro sonrió y su expresión se oscureció. «No elegí regresar, el tiempo me obliga a enfrentar la verdad». La tensión era palpable y de pronto, la tormenta que rugía afuera parecía meramente un eco comparado con la tormenta que había estallado dentro de la habitación. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Destruir a todos los que crees que están en tu camino?», preguntó Alejandro, sus músculos tensándose. Era incómodo. La conexión familiar ahora era una cadena pesada alrededor de su cuello, y su mundo se tambaleaba. «Solo quiero lo que es mío», declaró Gerardo, y en sus ojos brilló una locura que Alejandro nunca había visto. «No hay lugar para los débiles, Clara es solo una pieza más en este juego». Fue un golpe en el estómago, un puñetazo directo al corazón de Alejandro. «No, no puedes hacerle daño a ella», gritó con desesperación. Pero el caos dejó de ser una posibilidad remota y se convirtió en una realidad aplastante. La habitación se llenó de ecos de disparos, gritos y ruidos de lucha. Alejandro sabía que la vida de Clara estaba en juego. En medio de la confusión, un nuevo estallido retumbó. Un fogonazo iluminó todo, y en un instante algo inesperado se desató. Un segundo disparo, un estruendo aterrador. Una luz brilló en el collar de Clara, y el rostro de todos se iluminó con una sombra de temor y revelación. Algo había cambiado. La conexión profunda que compartían estaba a punto de transformarse en colapso total. Ajeno al caos, el collar de Clara brilló intensamente, como si todo su secreto estuviera por revelarse. Las preguntas quedaban flotando en el aire mientras el tiempo avanzaba hacia un destino incierto. ¿Qué pasaría con ellos ahora que las verdades profundas se desataban? ¿Y qué futuro les esperaba en medio de tanto desorden? La habitación vibraba con la tensión palpable del momento. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar las palabras de su hermano. «Soy tu hermano», resonaron en sus oídos como un eco distante, transformando su realidad en un laberinto de desconcierto. El caos que había estallado envolvía la sala,
y el aire estaba cargado de verdades ocultas y viejas traiciones. Los ojos de Javier reflejaban incredulidad y furia, mientras que Clara, abrazada a su collar, parecía más asustada que nunca. La atmósfera se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Alejandro respiró hondo, sabía que la situación se estaba disipando rápidamente. Cristina, su madre, parecía querer gritar algo más. No puedo permitir que esto suceda, dijo, su voz entrecortada, pero la figura encapuchada dio un paso adelante. Aprovechaste el poder y olvidaste que todo tiene un precio. Hoy esto termina. La presión en el ambiente aumentó. De repente un rayo rompió la noche, iluminando brevemente la habitación. Clara, con sus ojos grandes llenos de temor, miró al hermano de Alejandro. ¿Qué precio? Javier, sintiendo que su mundo se desmoronaba, levantó el arma. No lo entiendes, Alejandro. Todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos perdido, está en peligro. En ese momento, el collar de Clara comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una luz deslumbrante. Alejandro miró, sintiendo que esa luz lo atraía, como si el collar tuviera vida propia. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura encapuchada dio un paso hacia Clara. Su historia es más importante de lo que imaginas. El collar es la clave. Dámelo, exclamó extendiendo la mano. La presión aumentó y el caos se desató. Javier apretó el gatillo, pero el disparo no fue el único sonido que resonó. Un repentino estruendo se escuchó, retumbando en las paredes de la mansión. Una explosión iluminó el exterior, y todos se quedaron parados en estado de shock. El aire se llenó de polvo y fragmentos voladores mientras la mujer, que había revelado ser Cristina, se lanzó sobre Clara para protegerla. «No, aléjate de ella», gritó Alejandro, su voz desgarrada por el miedo. El sonido del impacto hizo eco en su mente como un tambor. Cuando el humo comenzó a disiparse, la visión de la habitación se nubló. Clara estaba atrapada entre su madre y el hermano de Alejandro, y el collar resplandecía a sus pies. Pero había algo más. El humo reveló las sombras en la pared, y en una fracción de segundo todo se detuvo. Una figura emergió de las sombras, la abuela de Clara, Eloísa, con una mirada decidida. «He estado aquí todo el tiempo», exclamó, su presencia deshaciendo el miedo. Todos se congelaron, incapaces de entender cómo era posible. «Eloísa», susurró Cristina, su voz llena de confusión. «¿Cómo llegaste aquí?» El impacto de su presencia fue abrumador. Siempre estuve con Clara esperando el momento. Su voz resonó en la habitación. El collar guarda más secretos de los que creían. No es solo un símbolo, es un portal a la verdad que hemos ocultado. El corazón de Alejandro palpitaba con fuerza. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. Un portal. Y en ese instante, la historia dio un giro inesperado. Eloísa levantó el collar, y la luz se intensificó, envolviendo a todos en un resplandor cegador. El mundo se detuvo, el ruido se apagó, y el tiempo pareció doblarse. Alejandro sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Un susurro atravesó su mente como un relámpago. La verdad está a punto de revelarse, y no todos sobrevivirán. Todo lo que creía, cada relación, cada conexión con Clara y su historia familiar se tambaleaban. Mientras la luz del collar envolvía a todos, Alejandro supo que estaba a punto de enfrentar una verdad devastadora. Sería capaz de soportar lo que estaba por venir. La tormenta afuera golpeaba con fuerza, pero dentro, el verdadero huracán estaba a punto de desatarse. La habitación vibraba con la tensión palpable del momento. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar las palabras de su hermano. «Soy tu hermano», resonaron en sus oídos como un eco distante, transformando su realidad en un laberinto de desconcierto. El caos que había estallado envolvía la sala, el aire estaba cargado de verdades ocultas y viejas traiciones. Los ojos de Javier reflejaban incredulidad y furia, mientras que Clara, abrazada a su collar, parecía más asustada que nunca. La atmósfera se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Alejandro respiró hondo, sabía que la situación se disolvía rápidamente. Cristina, su madre, parecía querer gritar algo más. No puedo permitir que esto suceda», dijo, su voz entrecortada, pero la figura encapuchada dio un paso adelante. «Aprovechaste el poder y olvidaste que todo tiene un precio. Hoy esto termina». Mientras la tensión aumentaba, un rayo rompió la noche, iluminando brevemente la habitación. Clara, con sus ojos grandes llenos de temor, miró al hermano de Alejandro. «¿Qué precio?», pero antes de que pudiera obtener una respuesta, resonó un ruido ensordecedor. Una explosión, no de fuera, sino dentro de la casa, hizo temblar los cimientos. Las paredes vibraron, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró con horror cómo una de las paredes colapsaba, dejando al descubierto un pasillo oscuro que antes no había visto. «El certificado de la verdad está escondido allí», gritó Eloísa, su mirada fija en el hoyo llenándose de polvo.
En un instante, la obsidian de la confusión se esparció, revelando una puerta de la que nunca nadie había hablado. Todas las miradas se dirigieron hacia la abertura, desde donde emanaba una bruma inquietante. Gerardo retrocedió, la sorpresa pintada en su rostro. Esto no puede ser real. Vociferó, mientras los ecos del estruendo todavía retumbaban en sus oídos. Quizás había algo que ignoraban, un secreto que unía a sus familias de una manera aún más compleja. Eloísa, con un brillo de determinación, rogó. Clara, ven, debemos ver qué hay allí. En ese momento, la niña pareció centellear con una energía inesperada. Se levantó, liberándose del abrazo protector de su madre, y avanzó hacia el pasillo. El collar en su cuello brillaba intensamente, iluminando el camino oscuro como si estuviera guiando su camino. Alejandro sintió un impulso de ir detrás de ella, pero las palabras de Cristina le detuvieron. No, Clara, espera, pero ya era demasiado tarde. La pequeña se adentraba en la oscuridad y una corriente fría recorrió el lugar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó desde el interior. Clara, exclamó Alejandro tratando de correr hacia el pasillo, pero algo lo detuvo, una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Fue entonces cuando se dio cuenta. El collar resonaba, vibraba con una energía desconocida. De repente apareció una forma. No era Clara, sino la figura de una mujer en la penumbra, con el rostro que le resultaba familiar, pero también inquietante. Soy Cristina, dijo en un susurro, pero no la que tú crees. La revelación fue un golpe mortal. ¿Qué estás diciendo? ¿No eres mi madre? Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mujer sonrió con tristeza, como si llevara el peso de un secreto devastador. Fui la madre y también la sombra que te ha seguido toda tu vida. Nací de la oscuridad, confesó. Con cada palabra, Alejandro sintió que el ecosistema de su vida se desmoronaba. El collar es más que un símbolo, es un catalizador. La esencia de lo que somos está en juego aquí. La habitación se llenó de murmullos y gritos, cada uno tratando de procesar lo imposible. Gerardo estaba pálido, su mente claramente luchando con la revelación, mientras que Javier se tambaleaba, incapaz de reaccionar. Las emociones brotaban como una ola. Confusión, incredulidad, dolor. No, no, esto no puede ser, gritó Javier. Cristina, es una locura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ocultaste la verdad? Todo el mundo miraba a Cristina como si fuera la razón de su caos. Su corazón latía con fuerza y le suplicó a su familia. Porque esta realidad es más densa de lo que creen. El collar brilló aún más, haciendo a la habitación temblar. Alejandro sabía que no podía retroceder. Clara. Gritó una vez más, su voz era un eco desesperado. Pero la oscuridad del pasillo había comenzado a devorar el sonido. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero ¿a qué costo? La tormenta rugía afuera, y el verdadero horror de quienes eran, de lo que habían construido, y de lo que podrían perder, apenas comenzaba a salir a la luz. Cada sombra parecía un símbolo de lo que aún estaba por configurarse, y Alejandro, atrapado entre dos mundos, sabía que no iba a escapar sin enfrentar lo que venía. El collar brillaba intensamente, llenando la habitación con una luz que parecía traer consigo antiguos ecos. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, miró a su madre, a su hermano, a Javier y a Clara, la niña que lo había llevado a este punto. Pero la verdad estaba a punto de revelarse, y nadie estaba preparado para lo que venía. La luz del collar comenzó a palpitar, como si estuviera vivo, y la figura de Cristina se distorsionó momentáneamente. Era como si elementos de su pasado se fusionaran con el presente, y un pulso eléctrico recorrió la sala. Alejandro sintió que el aire se hacía denso, como cuando se está a punto de estallar una tormenta. ¿Qué significa esto?, murmuró entre confusión y miedo. Al mirar a su hermano Gerardo, vio que su expresión había cambiado. La soberbia se había desvanecido, dejando un lugar para el pánico. No puede ser. Gritó, cierra eso, no dejes que se active. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el collar lanzó un destello cegador. La luz absorbió a todos, convirtiendo la escena en un torbellino de colores. Alejandro sintió que el suelo desaparecía, un frío intenso lo envolvía, y el tiempo se distorsionó. Todo en su interior se retorcía mientras su mente luchaba por comprender la locura que se desataba. Cuando la luz se disipó, se encontraron en un lugar completamente diferente. Era un bosque brumoso, iluminado únicamente por la tenue luz del collar. La fragancia de la tierra húmeda llenaba el aire, pero había algo inquietante en la atmósfera. Era como si el lugar viviera, como si el bosque respirara a su alrededor. Cada hoja, cada susurro del viento, parecía contener secretos que nunca debieron ser revelados. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, su voz temblorosa sonando en medio del extraño silencio. Alejandro se agachó y le tomó la mano, intentando calmar el miedo que podía sentir viniendo de ella. No lo sé, pero debemos quedarnos juntos. Eloísa miraba con los ojos muy abiertos, reconociendo el lugar.
Esto es el bosque de los secretos. Mi madre me hablaba de él, murmuró, su voz temblando de reconocimiento. Aquí siempre se han guardado las verdades de nuestra familia. Gerardo, confundido, balbuceó. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo en un lugar de leyenda? Antes de que Eloísa pudiera responder, un sonido profundo resonó en el aire, como un retumbo en el pecho. Una sombra pasó entre los árboles. Todos se quedaron inmóviles y el terror llenó la mirada de Alejandro. ¿Qué fue eso? Era un aire pesado, como el que se siente antes de una tormenta. Las sombras parecían moverse a su alrededor y una figura emergió de la oscuridad. Era una mujer de aspecto majestuoso, con ojos tan oscuros como la noche. Bienvenidos, dijo en un tono suave. ¿Han venido a enfrentar la verdad? Antes de que Alejandro pudiera comprender, la mujer continuó. El collar es el portal entre el pasado y el presente. Han sido elegidos para descubrir los secretos que han moldeado sus vidas, pero no todos sobrevivirán este viaje. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Sobrevivir, ¿qué quieres decir con eso? Las decisiones que tomen aquí determinarán su destino. Sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. La historia de su familia está llena de sombras y sacrificios, y todo lo que creen saber está a punto de ser desmantelado. En ese momento, una ráfaga de viento cortante los rodeó y Alejandro sintió que su aliento se escapaba. En su pecho un nudo se agravó. Recordó cada decisión, cada traición, cada secreto que lo había llevado hasta este momento. No puedo dejar que esto termine mal, pensó desesperado. La mujer alzó una mano, y una serie de imágenes parpadeantes comenzaron a aparecer a su alrededor. Escenas del pasado, su padre, su madre, momentos que siempre había creído eran dulces, pero que ahora aparecían llenos de dolor y mentiras. Ellos ocultaron cosas, pero la verdad está aquí. ¿Estás listo para enfrentarla?, preguntó la mujer. Alejandro sintió que se le caía el mundo. ¿Qué pasaría con Clara, con su madre, con su hermano? Cada revelación era un golpe en su corazón, y un miedo profundo le invadió. ¿Y si al final todo lo que había creído sobre su familia era mentira? De pronto, el collar de Clara brilló aún más intensamente, y la mujer les dijo: «El tiempo se acaba, las sombras vienen por la verdad, tienen que decidir, enfrentar la oscuridad o ser consumidos por ella». Antes de que alguien pudiera responder, el suelo tembló fuerte, y una sombra se abalanzó sobre ellos, llevándolos en un caos de gritos y luz. En ese instante, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sería capaz de soportar la verdad que estaban a punto de descubrir. El aire estaba cargado de tensión, y la oscuridad del bosque parecía arroparlos como una manta pesada. Alejandro no podía creer lo que estaba sucediendo. La figura frente a él, que decía ser su madre, lo miraba con una intensidad que lo paralizaba. «No hay tiempo que perder, Alejandro. La verdad está justo aquí, pero debemos afrontarla juntos», dijo Cristina, su voz suave pero firme. El collar de Clara brillaba con una luz intensa, iluminando el camino hacia lo desconocido. «¿Qué hacemos?», murmuró Clara, sus ojos grandes reflejaban tanto miedo como curiosidad. Alejandro miró a su alrededor. La densa neblina que los rodeaba parecía contener secretos oscuros, secretos que habían estado ocultos por demasiado tiempo. La mujer del bosque, con su mirada penetrante, habló de nuevo. «Este es el momento de enfrentar su legado. Solo aquellos dispuestos a buscar la verdad podrán hallar la salida». De pronto, un movimiento en la penumbra hizo que todos se tensaran. Era un susurro, casi un lamento que se elevaba a su alrededor. «No todos sobrevivirán este viaje», repitió la mujer. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sombras parecían cobrar vida, y el eco de las decisiones pasadas comenzaba a resonar en su mente. Sin embargo, algo dentro de Alejandro se encendió. «No podemos dejarnos vencer por el miedo. Debemos avanzar», gritó, su voz resonando con determinación. La mirada de su madre, esa calma mezclada con dolor, le dio fuerza. La familia, aunque rota, encontraba la manera de unirse. Clara tomó la mano de Alejandro con fuerza. «Estoy aquí contigo, tío». Su voz era un pequeño faro en la oscuridad. «No dejaré que nos separen. Vamos». Con la luz del collar guiando sus pasos, el grupo se adentró en el bosque. Cada paso revelaba más de la verdad que habían tratado de ocultar. Imágenes de su pasado emergieron, flotando en el aire como espectros. Supo que los misterios que habían mantenido a su familia en la penumbra estaban a punto de ser desvelados. Por fin, llegaron a un clearing donde las sombras se disiparon. Allí, en el centro, había un altar antiguo cubierto de símbolos familiares y recordatorios de lo que habían vivido. «Es aquí donde la historia de tu familia se entrelaza», dijo la mujer misteriosa. «Aquí se decide el futuro, pero también se confrontan los fantasmas del pasado». Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio un paso adelante. «Estamos listos para enfrentar lo que sea. No voy a permitir que el miedo nos controle más»,
proclamó, sintiendo que una carga se levantaba de sus hombros. La figura de su madre sonrió, y en un gesto de unión, Clara extendió su mano hacia el altar, tocando el collar y dejando que la luz intensa la envuelva. Por un momento, el tiempo se detuvo. Una ola de energía recorrió el lugar, desvelando a cada uno de ellos los sacrificios de sus antepasados y las promesas de redención. Eres parte de algo más grande, Alejandro. Esta es tu oportunidad de redimirse, dijo Cristina mientras la habitación se iluminaba aún más. El eco de viejas historias resonaba, pero esta vez el miedo fue reemplazado por una determinación férrea. Finalmente, el resplandor disminuyó, y con un profundo suspiro de alivio, Alejandro sintió que el peso de la confusión y la oscuridad se esfumaban. Lo hicimos, dijo, mientras cada uno de ellos se abrazaba en un círculo, sabiendo que la verdad había sido liberada, y su familia, a pesar de todo, podía comenzar de nuevo. Sin embargo, en la distancia, una sombra inquietante se asomó. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó Clara, mirando a su tío con intriga. Alejandro supo que pese a todo, el camino hacia adelante seguiría teniendo desafíos, pero lo más importante había cambiado. La luz que había en su interior ahora brillaba aún más fuerte. Antes de que pudieran salir del bosque, el rugido del viento les recordó que sus acciones siempre tendrían consecuencias, y que la lucha por la redención nunca terminaría. Justo cuando empezaban a echarse a andar, la figura del pasado emergió de entre las sombras. Esto no ha terminado. Alejandro se giró, la adrenalina subía por su cuerpo. A pesar de lo que estaban enfrentando, un nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba, y ahora, amigos, aquí es donde ustedes entran en esta historia emocionante. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en marcha. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestros relatos sigan llegando a ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que pasará a continuación? Me encantaría saber. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con estas acciones. Gracias por acompañarnos en este viaje.